Señoras e señores, benvidos ao noso fútbol. A continuación as entrevistas. Ofrécellas a Vega de Montero, no Porriño, Rúa Pinar 13, un lugar que hai que visitalo. Tes que velo. Al final tenemos que seguir a todos, está claro que del equipo este pues dan siempre la talla como están dando hoy y lo seguimos siempre en todos los entrenos. Hay muchos que ya debutaron, cerca de 5 o 6 juveniles, y de este equipo debutaron 4 o 5 de la primera plantilla. Digo porque estás ben clasificado xa para a fase de ascenso, non? Entrar no grupo ese dos 4... Queda mucho, aparte bueno, entrar no Compostela. Ganó el Compostela y estamos ahí a 4 puntos y a 5 de otro, ya nos queda un partido, a ver si podemos este domingo pues sacar una victoria para acercarnos a esos 4 primeros. Este é unha victoria de que vale 6 puntos, non? Para o Pontevedra B. Sí, hombre, está claro. Bueno, ahora me parece que ganó el Grove, entonces pues la verdad pues mejor haber ganado como ganamos hoy y ahora todos los partidos que quedan. Está claro que este equipo está ahí porque primero hay muchos jugadores que entrenan con la primera plantilla, que van con la primera plantilla, y entonces cada partido pues es muy distinto. Si están todos, si estuvieran todos durante todo el campeonato, estaba claro que era un equipo para estar ahí arriba. Por sorte, a ver si nos vemos na clasificación para a segunda B. Venga, gracias.